Esta semana se vieron largas filas o colas o líneas, como usted le diga. Todas estas personas estaban tratando de cambiar su suerte. ¿Será esto una fila para la vacuna del COVID? No. Están haciendo filas para comprar boletos de la lotería, del Lotto, Powerball, una de esas, yo no sé cuál, las cuales esta semana pasada habían subido a cantidades exorbitantes, ¿verdad? Que solo podemos imaginarnos. Y por cierto, alguien esta semana pasada compró el boleto y se ganó o recibió, yo no sé qué le pasó, $730 millones. Con eso se compran 2 o 3 racimos de plátano, ¿verdad que sí? O 2 o 3 tortillas. Pero miren, hay otras loterías que yo creo que todavía no se las han ganado. Al momento que yo escribí esto, yo no chequeé, porque es que no chequeo, pero había una, el Mega Millions, que estaba por 970, casi un billón de dólares, ¿verdad? 1.000 millones. Wow. Ahora, yo no sé ustedes y quizás debemos confesarnos aquí, ¿verdad? Pero el deseo de comprar uno de esos boletos y cambiar nuestra suerte es fuerte. Nuestra costumbre, y creo bíblica, como cristianos, de no jugar juegos de azar, ¿verdad? Nos ha enseñado que no debemos comprar, pero ¿qué si jugáramos y nos ganamos una de estas y damos los diezmos a la iglesia? Ay, Señor, que el Señor me perdone porque esto sale por las... No lo hagan, estoy hablando en broma. Miren, algunos no juegan porque dicen que no tienen suerte. Otros compran muchos boletos tratando de mejorar su suerte. Quizás algunos hasta han orado pidiéndole a Dios que cambie la mala suerte que tienen. ¿Será esto un asunto de suerte? Miren, esta semana también vimos otra escena y esta nos causa gran alegría. No tanto por el presidente que se está juramentando, sino porque el proceso democrático de cambio de poder de un presidente a otro se llevó a cabo. Y se llevó a cabo pacíficamente. Y yo creo que esto es causa para nosotros celebrar, porque define en una bella ceremonia una de las grandes piezas fundamentales sobre la cual se basa nuestra República Federal, porque eso es lo que somos. No somos una democracia, acuérdense de eso, somos una República Federal con un sistema democrático, y hay una gran diferencia. Y este proceso democrático, yo creo que distingue nuestra nación, quizás la distingue de muchas otras. Y yo sé que es verdad que hubo una gran multitud ahí, no de personas, sino de soldados. Más de 25,000 de ellos descendieron de la Guardia Nacional y cientos más de las fuerzas de la policía local. Pero ¿saben algo? Yo creo que eso también es una razón por la cual celebrar. Porque ellos estaban ahí para asegurarse que el proceso se llevaba a cabo y no para tomar la fuerza en base a sus armas. Y también ahí estaba Bernie Sanders. Pobre Bernie se ha hecho famoso. Y aunque lo digo en forma de broma, porque esto se ha convertido todo un meme, ¿verdad? ¿Qué estaría pensando Bernie? Quizás se preguntó, ¿por qué es que no tuve la suerte que tuvo Joe? ¿Será un asunto de suerte? Así que algunos están haciendo fila buscando cambiar su suerte y cambiar su destino. Otros quizás, como yo, están agradecidos de Dios por la suerte que le tocó. Y Bernie, ¿podemos cambiar nuestra suerte? ¿Hay algo que podemos o podamos hacer
para que nos caiga más favorablemente. Y quizás la mejor pregunta sería, ¿hay tal cosa como la suerte? ¿Existe algo que podamos llamar el destino o el karma? Miren, para responder a estas preguntas yo quiero ir a la Biblia. Qué bueno es que la Biblia tiene todas las respuestas a todas tus preguntas. Y quiero ir a una escena en el libro de los Hechos, la cual nos mostrará, en unos detalles nos va a mostrar y nos va a apuntar hacia una doctrina bíblica que claramente nos da la respuesta a esta pregunta. ¿Habrá suerte? ¿Habrá destino? ¿Habrá karma? Y quizás a la primera vista cuando veamos este pasaje no va a ser tan claro verlo, pero si piensan y reflexionan conmigo y se fijan en los detalles, nos vamos a dar cuenta que no es meramente un relato de la historia de la iglesia, sino que hay unas verdades aquí que son bien aplicables y relevantes para nuestra vida diaria. Así que vamos juntos al libro de los Hechos, al pasaje que nos toca, porque estamos estudiando este libro, y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Y voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente y les voy a pasar los versículos por su pantalla para que los puedan ver. Hechos capítulo 1, verso 15, y la palabra del Señor dice así. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Y Lucas dice, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición y allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. El libro de Mateo dice que él se ahorcó. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Acéldama, que significa campo de sangre. Y esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. Y también dice que otro tome su lugar. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, que también era conocido como el Justo, y a Matías. Entonces, o después, todos ellos oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros 11. Entonces echaron ¿qué? Suertes. Y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros 11. Lucas comienza este relato que acabamos de leer diciéndonos que durante aquellos días, ¿y cuáles días eran? Bueno, para que nos ubiquemos bien, la vez pasada dejamos a los discípulos regresando a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, tal como Jesús les había dicho, y aprovecho para recordarles que en los comienzos de la iglesia y siempre hay obediencia. Si Dios te dice haz esto o haz aquello, ¿qué debes hacer? Obedecer. Aunque al principio no parezca tener sentido, aunque tú no sabes lo que Dios va a hacer, aunque Él no te dé todos los detalles, Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí
hasta que Dios le dé el regalo de la promesa del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. Y 120 de ellos, dice el pasaje, estaban reunidos en un salón. Y Pedro se pone de pie y les habla. Y lo que Lucas nos relata aquí parece ser un procedimiento rutinario, ¿verdad? Una asamblea para elegir al sucesor de Judas. Pero yo quiero que ustedes presten atención, porque hay algunos detalles aquí que nos van a mostrar que lo que sucedió no era meramente la suerte de un individuo u otro, ni era un destino, ni era una karma inevitable tampoco. Miren, algo diferente estaba sucediendo. Y lo primero que yo quiero que ustedes sepan viendo este pasaje es lo siguiente. Miren, la historia de la humanidad ya está escrita en la Biblia. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿esta historia de Judas está escrita en la Biblia? No, no esta historia específica de Judas. Pero Pedro dice que lo que sucedió con Judas, ya el Espíritu Santo lo había revelado a David. David no tenía la menor idea cuando escribió ese salmo, que más de 1000 años después, esas palabras se iban a cumplir en una manera espectacular, yo diría, en el sentido de ser tan fiel a lo que Dios había dicho, y que ellos iban a poder hacer una conexión entre esa palabra escrita y lo que les estaba sucediendo. Así que no es que la historia de Judas está en los salmos, pero Pedro dice que lo que Judas hizo, el Espíritu Santo lo había revelado, y Pedro hace una conexión. Y es importante entonces, hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios como estamos ahora empezando en nuestra nueva unidad, viendo el Antiguo Testamento como en una manera panorámica, después el Nuevo Testamento en una manera panorámica también, pero con el propósito de ver que a través de toda la Escritura, de todos esos 66 libros, hay, como yo dije el viernes pasado, un hilo, una historia, una revelación de Dios extendiéndose hacia el ser humano. Y por eso es que leemos el Antiguo Testamento, porque hace relevante lo que profesamos y aprendemos del Nuevo. Porque Dios tiene una historia que Él ya ha escrito. La historia de la humanidad ya está escrita. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Bueno, Judas era uno de nosotros, dice él, y participó con nosotros en el ministerio. Mira, Judas anduvo con ellos, Judas siguió a Jesús por 3 años con ellos. Judas durmió afuera quizás las veces que ellos durmieron afuera. Judas fue uno de los 12 que repartió panes y peces en el costado de aquel monte. Quizás Judas, yo estoy seguro que fue uno de los que tuvo miedo cuando estaban en la barca en medio de una tempestad. Y Judas se asombró igual que los otros cuando vio lo que parecía un fantasma caminando hacia ellos por el agua. Quizás también, igual que ellos, se maravilló de que Jesús podía calmar la tempestad como hizo. Él estaba ahí. Y él escuchó todos los mensajes de Jesús. Y quizás, en forma de paréntesis, debemos entender que no todos los que están con nosotros, y no voy a mirar a nadie, son de nosotros. Miren, el estar no te hace. El ser te hace. O eres hijo de Dios o no lo eres. Y estar donde está Jesús, estar donde se predica la palabra, estar donde se reúne la iglesia, no te hace un hijo de Dios. El confesar a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, el decir, yo sé que Dios desde antes de la fundación del mundo me escogió a mí, el entender que soy un pecador y que necesito lo que Cristo hizo en la cruz por mí, eso es lo que te hace un hijo de Dios. Y miren, y aunque la expresión que Pedro usó no está en el Salmo literalmente, Jesús también citó el mismo Salmo. El Salmo 41, verso 9 dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra.
Y Jesús citó este pasaje y le dijo a los discípulos la noche antes que Él fue entregado, en esa cena que ellos tuvieron juntos, Él les dijo a ellos: uno de ustedes que acaba de comer este plato conmigo, me traicionará. Así que yo no tengo ninguna duda que los discípulos que estaban con Jesús esa noche hubiesen reconocido las palabras del Salmo de David. Y por eso se empiezan a preguntar: Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo? Y Jesús les dijo: el que metió su mano en el pan conmigo. Yo no sé cómo fue eso, porque acuérdense, ellos comen juntos de un mismo. Y la palabra de Dios nos dice que Judas se puso de pie y se fue. Ellos hubiesen hecho la conexión entre ese salmo y lo que ellos estaban viviendo. Y yo lo que quiero que tú sepas es, y entiendas en el día de hoy, que nosotros leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, porque contiene la historia nuestra, porque tiene algo que decirte para tu vida diaria. Y tú tienes que hacer esas conexiones. Cuando estás en una situación difícil, acordarte de lo que Dios te ha dicho, de cuáles son sus promesas. Entonces Pedro cita dos pasajes adicionales de los salmos. Él cita uno en el Salmo 69, versículo 25, dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. Y si usted lee ese salmo, se los doy de tarea, vaya y léalo ahora con este contexto en mente. Usted va a decir: wow, David estaba escribiendo precisamente lo que le sucedió a Jesús, aunque David estaba hablando de sí mismo. La palabra de Dios contiene tu historia. Léela para que veas ahí lo que Dios hace y quiere contigo. Y en el Salmo 109:8, que también Pedro lo cita, dice que otro tome su lugar. El libro de Mateo, cuando nos relata lo que le sucedió a Judas, es un poquito diferente al relato de Lucas, hay que poner los dos juntos. Pero Mateo dice que Judas compró un campo. Y después que lo compró fue y devolvió quizás parte del dinero, lo extrayó. O el libro de Mateo dice que los sacerdotes compraron ese campo y le pusieron ese nombre a Céldama, porque aparentemente Judas, en su amargura, en su arrepentimiento, sin confesar a Jesús, porque ¿sabes qué? Tú puedes arrepentirte de tus pecados, pero si no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo único que estás haciendo es derramando lágrimas de amargura. Es importante que tú entiendas, porque Jesús dijo, él era un hijo de perdición. Y Pedro dice aquí, él se fue al lugar que le corresponde. Pero quizás Judas, en su amargura, en su arrepentimiento, se ahorcó. Y la soga con la cual él se ahorcó se rompió. Y por eso dice el pasaje, gráficamente, que cayó y se le reventó el cuerpo. Y los sacerdotes compraron esa propiedad y la hicieron un cementerio. Y entonces cuando dice después que nadie viva en esa propiedad, usted se puede imaginar cómo las palabras de David caen exactas, porque en un cementerio no hay nadie vivo a menos que esté visitando. Nadie vivo está allí. Y le pusieron a Céldama en arameo, que quiere decir campo de sangre. Miren, lo importante de esto es notar que Pedro está haciendo una conexión entre los sucesos que Judas hizo y lo que la palabra de Dios había descrito como la condición del ser humano. Y vamos a darnos cuenta en todo este libro de los Hechos que Pedro en sus discursos, en sus sermones, Pablo en sus discursos y sus sermones, Esteban cuando hace un discurso antes de ser martirizado, todos ellos citan la palabra de Dios para explicar lo que está sucediendo. Tú tienes que citar la palabra de Dios en tu vida. Tú tienes que decir lo que me está sucediendo a mí. Dios lo decidió ya. Dios lo escribió ya. Porque Dios ha escrito la historia de la humanidad. ¿Quién fue que inspiró esto que nosotros llamamos la palabra de Dios? ¿De quiénes son estas instrucciones, estas advertencias, estas promesas, estas bendiciones y estas maldiciones? ¿De quiénes son? El autor de estas palabras es el creador del universo. Yo quiero que tú entiendas eso. Y el creador de todo lo que existe. Todo está bajo su control.
Dios escribió la historia que tú y yo todavía no hemos vivido. Piénsalo. Miren, querido, la palabra de Dios es la revelación de Dios para el ser humano, ¿verdad que sí? Yo voy a decir eso otra vez. Salió bonito, ¿verdad que sí? Dios escribió la historia que tú y yo todavía no hemos vivido. Y tú sabes lo que eso causa. Yo lo escribí aquí a mano, no está en mis notas, lo escribí a mano esta mañana. Por eso lo comparto con ustedes. Entonces, un paréntesis. ¿Sabes lo que eso quiere decir para mí? Yo no sé para ti. Pero ¿sabes lo que quiere decir eso para mí? Que yo estoy en las manos de Dios. Que nada de lo que me sucede lo toma a Él por sorpresa. Es más, que todo lo que me sucede Dios lo tiene completamente bajo su control. Y yo prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de cualquier otra cosa. Yo no creo en ningún karma, ni ningún destino, ni creo en suerte. Yo creo en un Dios soberano que tiene la historia del ser humano en sus manos. Y no hay mejor sitio de estar. Y por eso nosotros confesamos que lo que nos ha sucedido y lo que nos ha de suceder, Dios ya lo decidió. Y difícil, por ejemplo, que sea estudiar el libro de Apocalipsis como hicimos en estos días. Lo que es completamente claro es que Dios tiene todo bajo su control, que aún el diablo tiene que pedir permiso para actuar aquí en la tierra. Quizás no entenderemos todos los detalles. Y Jesús les dijo a estos discípulos unos días antes, solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Así que no salga por ahí ahora a tratar de adivinar cuándo es, porque Jesús dijo que solamente Dios el Padre lo sabe. Miren, la segunda parte de esta escena que Lucas nos presenta aquí, trata del proceso que ellos usaron para reemplazar a Judas. Y entendiendo que cuando Pedro dice que otro tome su lugar, es porque había que poner a otra persona en el lugar que Judas había dejado vacío. Y la manera que ellos usan quizás sea rara para nosotros. Y quizás hasta parece un proceso al azar, a chance. Pero yo quiero que ustedes noten algo conmigo. Ellos echaron suerte, ¿verdad? Pero noten que antes de echar suerte, ellos entendían que tenían que reemplazar a Judas. Ellos sabían que habían 11 y debían haber 12. El número 12 es importante para el judío y Dios había escogido 12 discípulos. Y ellos entienden que ese proceso para ellos es representante de todo su pueblo porque hay 12 tribus. Así que ellos entienden, tenemos que reemplazarlo. Y ellos también definen cómo es que van a reemplazar a esa persona y ponen los requisitos. Ellos dicen, esta persona tiene que haber estado con nosotros y con Jesús desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que ascendió al cielo. Por eso es que nosotros creemos que no hay más apóstoles, ni le ponemos ese título con letra mayúscula a nadie en nuestra iglesia. Apóstol con letra minúscula, que quiere decir uno que es enviado. Toditos somos apóstoles, díganme conmigo. Pero apóstol como título, yo no voy a ser nunca un apóstol en esta iglesia. Y si un día me pongo el título, ustedes vienen y me quitan. ¿Por qué? Porque yo no vi a Jesús bautizado. Yo lo leí. Yo no vi a Jesús resucitado. Yo lo leí. Yo lo creo, pero yo no cualifico. Así que ellos escogieron 2 personas que cualificaban. Y número 3, ellos oraron. Y noten esta oración en el versículo 23 y 24. Vayan conmigo allí otra vez. Porque dice el versículo 23 que propusieron a 2 hombres que llenaban esas características. A José, a quien llamaban Barsabás. Barsabás quiere decir hijo del sábado. Así que aparentemente nació un sábado. Y también se le llamaba el justo. Y a Matías, de quien no se dice nada. Y si yo me paro aquí, ¿ustedes no creen que leyendo esta historia, quien debieron haber escogido es a José? Porque José tiene 3 nombres aquí. Todo el mundo lo conocía. Y uno de sus nombres era el justo.
Del pobre Matías no sabemos absolutamente nada. Y como paréntesis aquí, yo quiero decirte, mira, tú no tienes que tener muchas características y cualificaciones para servir al Señor. ¿Sabías tú eso? Lo único que tú tienes que ser es fiel. Y en el momento dado Dios te va a escoger. En el momento dado Dios va a decir, te quiero a ti. En el momento dado Dios va a decir, tú, aunque hayan otros que aparentemente sean mejor conocidos que tú y tengan 3 nombres. Y miren lo que ellos dicen. Escuchen, lean esto con cuidado. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Hay mucho en ese verso, mis queridos. Ellos le dicen a Dios, tú conoces nuestro corazón. Muéstranos quién tú has elegido y nosotros vamos a echar suertes para ponerlo en claro. Nosotros vamos a votar. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy lo siguiente, mis queridos. Dios usa la voluntad humana para cumplir su voluntad divina. ¿Me escuchaste? Dios usa tu voluntad, que es humana, para cumplir su voluntad divina. Ustedes ven en estos versos lo que es una aparente contradicción. Señor, muéstranos a quien tú has elegido. Y el próximo versículo dice, y echaron suertes. Un juego al azar, aparentemente. Lo que pudiera ser una pura suerte. Y por eso yo quiero decirte en el día de hoy que para el creyente no hay tal cosa como suertes, aún cuando tú estés echando los dados. ¿Por qué yo digo eso, mis queridos? Porque miren, el libro de Proverbios dice, nosotros podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Sabían tú eso? Y esa expresión, tú conoces nuestro corazón, habla mucho de lo que ellos estaban diciendo ahí. Ellos le estaban diciendo a Dios, Señor, tú sabes que mi favorito es José. Me llevo mejor con él que con Matías. Matías me cae mal. Nunca me he llevado con Matías, es de otra tribu, no de la mía. Yo estoy especulando, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué decirle a Dios, tú conoces mi corazón? Recuerda que esas oraciones siempre son admisiones nuestras. Estamos admitiendo que nosotros queremos conocer nuestro corazón. Cuando tú le oras y le das permiso, entre comillas, a Dios para que conozca lo que tú estás pensando, tú le estás diciendo, Señor, muéstrame lo que yo estoy pensando, muéstrame si esto va con tu voluntad. Y para que no sea un juego de favoritismo, nosotros vamos a echar suertes, que era la manera en que Dios había establecido desde el Antiguo Testamento. Que el pueblo de Israel, cuando tenía que tomar una decisión, iban al sumo sacerdote y el sumo sacerdote tomaba unas piedrecitas que él tenía que se llamaban Umim y Tumim, que no tenemos la menor idea de qué quiere decir eso. Eran de 2 colores, una blanca y una negra, lo más probable, y él las ponía en un jarrito y meneaba el jarrito y lo echaba. Y la piedrecita que saliera, esa era la decisión que Dios había tomado. Tú puedes tirar los dados, pero Dios controla cómo caen. Y por eso es que nosotros no jugamos juegos al azar, porque Dios conoce nuestro corazón. Porque si yo me gano 730 millones de dólares, yo voy a creer que todos mis problemas se han resuelto. Yo voy a pensar que ahora puedo comprarme un carro sport, de esos bajitos que cuestan $150,000,
y aunque no me pueda entrar en él, porque cuando me entro mis rodillas me duelen, y Laura no se va a montar en un carro así, ya me lo dijo hace tiempo, me lo voy a comprar anyway. Y mi esposa más nunca va a salir conmigo. Déjenme no seguir. ¿Ustedes me entienden? Dios conoce tu corazón. Y Dios lo que te está diciendo es tu historia. Ya yo la escribí. Tú no tienes que estar buscando suerte con una lotería. Tú no tienes que estar buscando suerte en las cosas que tú haces. Dios tiene todo bajo su control. Estamos diciendo entonces que para escoger este apóstol, uno de los solo 12 que iban a ver, ellos usaron un método que parece ser un juego de azar. Sí. Dejaron a la mera suerte, al chance, escoger quién sería uno de los 12 apóstoles que continuaría este ministerio. La semana pasada nosotros celebramos nuestra asamblea, ¿verdad que sí? Gracias por estar ahí. Todos ustedes estaban, ¿verdad que sí? Amén, pastor, sí estábamos todos ahí. Por lo menos hubo quórum, así que por lo menos, 55 de ustedes estuvieron ahí. Qué bueno, gloria a Dios. Pudimos hacer lo que hacemos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Escogimos 6 personas que son los miembros de nuestro comité ejecutivo, el cuerpo gobernante de nuestra iglesia a nivel administrativo y legal, porque somos una corporación. También aprobamos un presupuesto, ¿verdad que sí? Donde usted va a ofrendar todo lo que está ahí. Dígame ahora. Y más. Dígame ahora. Ese amén no sonó unánime, pero gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién tomó esa decisión? Usamos un sistema nuevo de votar electrónico. Estamos súper avanzados nosotros en esta iglesia. Súper avanzados. Y de los 55, 46 votaron que sí. Nadie votó que no. Y hubieron 9 que no votaron, yo no sé por qué. No pudieron quizás. ¿Quiénes escogieron esas 6 personas y quiénes aprobaron el presupuesto? Nosotros. Y yo oí a alguien que dijo, Dios. Porque Dios usa la voluntad humana para ejecutar su voluntad soberana y divina. ¿Fue nuestra elección? Sí y no. Sí, porque lo hicimos nosotros, pero no porque Dios decidió en su soberanía y según lo que nosotros llamamos en la doctrina evangélica cristiana, la doctrina de la provisión de Dios. No proveer, la provisión de Dios, que tiene otra característica. Así que nosotros no tenemos suertes. Nosotros creemos que todo está bajo el control de Dios. Dios es soberano. Dios ha escrito Miren, yo no estoy hablando de doctrina, yo estoy hablando de que mañana cuando tú te levantes es porque Dios decidió que tú te ibas a levantar. Que lo que tú te desayunes es porque Dios te lo dio. Que cuando tú dices, me levanto por la mañana es porque Dios decidió bendecirte. Esto no es una doctrina para los que son teólogos y quieren estudiar con el pastor. Esto es entender que toda mi vida está en las manos de Dios. Y ya les cité, podremos tirar los dados. Podemos creer que hay suerte, pero es Dios quien controla todas las cosas. No existe otra fuerza, no existe otro poder. No hay nada creado o no creado que domine al lado y junto con Dios. Dios está en control de todas las cosas y nos usa a nosotros para ejecutar su voluntad. Y por eso Dios decidió desde antes de la fundación del mundo salvar a algunos. Porque no todos son salvos, ¿verdad? Y Dios decidió que el mensaje de la salvación se la iba a dejar a nosotros. Y yo le hubiese dicho, pero Señor, mejor que lo prediquen los ángeles, mejor que la gente se dé cuenta. Y Dios dijo, no,
me seréis testigos, primeramente en Jerusalén y en toda Judea, y después en Samaria y hasta el fin del mundo, hasta que yo regrese. Ustedes tienen el mensaje de reconciliación de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba a través de Jesús reconciliando al mundo consigo. Di amén conmigo, porque Dios en su soberanía, Dios pudiéndolo hacerlo todo por sí solo, el que puso el cielo donde está, el que puso el sol donde está. Levántese mañana temprano y a las 7:05, mire hacia el este. Y dígame que eso está ahí porque fue un chance. Está ahí porque Dios es un creador, un artista, porque hay colores que ni siquiera lo podemos describir. Y ese Dios decidió usarte a ti, a mí, para ejecutar sus propósitos. Mira, cierra tus ojos un momentito y dale gracias a Dios. Gracias, Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo. Yo lo que sé es esto, miren, Dios está en control de todas las cosas, aun cuando parece ser que tú escoges hacer una u otra cosa. Los discípulos, bajo el liderazgo de Pedro, escogieron al sucesor de Judas, pero fue Dios quien decidió quién sería antes de que ellos echaran suertes. Miren, algunos han hecho filas buscando un sueño económico. Otros han juramentado sobre una Biblia, enorme por cierto. Ojalá que sea enorme para él también en términos de impacto en su vida. Oremos por nuestro presidente. Quizás Joe Biden celebró ese día su buena fortuna. Quizás Bernie ese día digo, pero ¿por qué no salí yo? Y tú y yo estamos tomando decisiones todos los días. Todos los días. Y antes de cada una de ellas tú deberías decirle al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Muéstrame lo que yo debo hacer. Y entonces tomar los pasos que debes tomar para hacer lo que tienes que hacer. Miren, es un proceso de confiar en que Dios está en control de todas las cosas. Pero si tú oras, Señor, muéstrame mi corazón, y Dios te lo muestra, y lo que tú ves ahí, tú sabes que no es lo que le agrada a Él, porque su palabra ya lo ha revelado. Entonces Dios te está diciendo, no te vayas por ahí, que por ahí no es. Atrévete a tomar decisiones en tu vida diciéndole a Dios, muéstrame lo que tú has elegido ya. Y entonces toma los pasos de acción. Tú puedes tirar los dados, ¿verdad que sí? Pero Dios decide cómo caen. Entonces, miren, ¿qué significa todo esto para mí? Esta doctrina de la provisión de Dios. 60 y pico de páginas yo leí ya ayer y esta semana en 2 libros diferentes, así que 2 veces, y en otro más, buscando entender qué es lo que quiere decir esta doctrina. A mí me encanta la teología, me encanta la doctrina. Pero, pastor, mañana yo voy para el trabajo. Yo vuelvo a mi empleo. A mi escuela, ¿qué quiere decir esto para mí? Pues mira, lo que yo quiero, por lo mínimo que tú sepas en el día de hoy, es que Dios está en control de todas las cosas. Y entonces, como dice Pablo en la carta a los romanos, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Tú dices amén conmigo? Pero hay que descansar en esa promesa. Hay que saber que Dios tiene detalles, que Dios tiene cosas en particular que quizás yo no las entiendo o no me van a gustar. Pero Dios tiene un propósito en mi historia que Él ya conoce, que yo no,
y Dios lo hace para mi bien. Si yo soy uno de los que le ama y de los que busco sus propósitos. ¿Estás pasando por un momento difícil, duro, triste, angustioso? Dios está en control. ¿Sientes temor? Miren, yo les confieso que de vez en cuando a mí me da temor la situación por la cual estamos pasando. Y no tanto por mí, sino por mi esposa. Yo la quiero mucho. Porque yo salgo mucho más que ella y me expongo quizás a más personas que ella. Y me da miedo, me da temor de que yo venga con algo que sea maligno, ¿verdad? Y en la situación de ella, con la situación de su neumonía que le dio recientemente, que Dios nos libre, ¿verdad? Que si yo siento temor. ¿Sientes temor de que pierdas tu empleo? O como estaba hablando yo con un señor hoy, está aquí miembro de la iglesia, que tiene demasiado trabajo. Su empleo es un problema ahora mismo. Algunos no tienen, otros tienen demasiado. Dios está, dilo conmigo, Dios está en control. No hay suerte, hay un Dios soberano. Y yo quiero cerrar con las palabras del libro de Isaías. Míralo conmigo. Tú guardarás en completa paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Concentra tus pensamientos en tu Dios. Concentra tus pensamientos en su palabra. Confía, Dios está en control. Y confía en que Dios te usa a ti para ejecutar su voluntad en tu vida. Yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo un momentito. Señor, gracias porque no hay suerte para el creyente. Es más, no hay suerte para nadie. Tú tienes todas las cosas en tu control y yo te doy gloria y te doy honra en el día de hoy. Pero a la misma vez, Señor, tenemos que confesar que muchos de nosotros estamos tomando decisiones sin antes haberte dicho, tú conoces mi corazón, muéstrame lo que yo debo hacer. Y yo sé, eterno Dios, que tu voluntad se cumple, como diríamos, anyway, como quiera, porque tú eres soberano. Pero el gozo del creyente y el gozo que tuvieron esos que escogieron a Matías ese día, es que ellos habían orado primero y ellos habían dicho, Señor, hemos hecho todo lo que está de parte nuestra. Hemos nombrado a 2 personas que cumplen con los requisitos. Ahora decide tú y muéstranoslo, Señor. Y entonces vamos a usar un método que nosotros sabemos que tú estás en control sobre ese método. Eso es lo que nosotros debemos hacer todos los días, Señor. Y yo te ruego que aprendamos a que no hay suerte, hay un Dios soberano. Y el gozo mayor que puede tener un creyente es saber que las decisiones que está tomando son las decisiones que tú tomaste ya. Estar alineados con la voluntad de Dios es el gozo mayor que puede tener un creyente. Señor, si aquí hay alguien que está luchando con esto, luchando con esta idea de que Dios está en control de lo que le está sucediendo ahora mismo, te ruego que tú se lo muestres. Porque somos humanos y a veces lo que nos rodea, o nuestro pasado, o nuestra desobediencia, o nuestra durez de cabeza y de cerviz, a veces, Señor, no nos deja ver que tú tienes planes buenos para nosotros. Padre, cuídanos esta semana. Cuídanos de este virus. Pero también, oh Dios, cuídanos de tomar decisiones sin haber antes consultado contigo. Porque
se cumplirá tu voluntad, pero yo quiero tener el gozo de saber que estoy siguiendo lo que tú quieres para mi vida. Gracias, Señor, porque tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo, vamos a